Hablar de esto porque ahora está en línea Agustín Eque, es director comercial de ACO Argentina. Esto tiene que ver y es una derivación de la conversación que teníamos con Martín Salas sobre Atlantic Real Estate. Él estuvo exponiendo allí al respecto de la cuestión que tiene que ver con el mejor aprovechamiento del agua de lluvia. Agustín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, justamente estamos en un año sumamente húmedo, donde tenemos más de tres cuartas partes de la provincia de Buenos Aires bajo el agua, en una provincia en la que hace falta todavía mucha obra de infraestructura para poder terminar con esta historia, pero hoy el tema del agua de lluvia que aparece como un elemento interesante digamos, de desarrollo y conversación. Cuéntenos qué es lo que se puede hacer mejor, porque de hecho nosotros, particularmente hablo de Mar del Plata, el agua de lluvia tiene como destino ir hacia el mar, ¿no? Sí, en realidad el agua en sí y el agua de lluvia en particular, em, es un problema cuando, digamos, el agua es un problema cuando tenemos exceso de agua y después cuando tenemos falta de agua. Y eso pasa en general en todas las zonas urbanas. Em, Particularmente acá en Buenos Aires estuvo lloviendo bastante estos últimos días y ves cómo se inundan zonas y demás. Y después en verano tenemos el tema de que muchas veces falta el agua. Entonces, en lo que es ACO hacemos todo lo que tiene que ver con gestión de agua en cuanto a cambiar un poco el paradigma o el concepto de diseño y que el agua no se vaya directamente, digamos, a la red pluvial. En general es difícil de ir ampliando, digamos, a medida que las sociedades van creciendo, sino, digamos, que se pueda, digamos, hacerlo más parecido a lo que sucedía antes que haya el desarrollo urbano, por ejemplo. Es decir, aumentar la captación de agua, aumentar la infiltración y después apuntar al reuso del agua. Entonces así podemos lograr por ahí un ciclo hidrológico del agua más virtuoso y aprovecharlo. Ahora, a lo que voy es a esto, la extensión de la llamada mancha urbana, es decir, Sí, Mar del Plata es un ejemplo claro en el país, ¿no? Hace que la necesidad de las dimensiones, por ejemplo, de servicios pluviales y demás, sea cada vez más importante. De hecho, Mar del Plata, a través de un gran trabajo de obras sanitarias, hizo en la década del 90 una resignificación del sistema pluvial de buena parte de lo que se llama la zona de la terminal, hacia arriba, los barrios más altos de la ciudad, teniendo que hacer inversiones realmente enormes en ese sentido. ¿Cómo se compensa todo eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace justamente para poder aprovechar los volúmenes de lluvia y no tener solamente como idea encontrar cada vez ductos más grandes que lo saquen más rápido hacia el mar, ¿no? claro. Hay siempre una limitación que es qué tan rápido podemos sacar el agua de lluvia de alguna zona. Entonces, como bien decís, se hacen estas obras de infraestructura, pero siempre son limitadas o tienen una capacidad máxima. Y a medida que van creciendo las zonas urbanas, esto igualmente se puede aplicar desde el concepto de un terreno de una casa personal, un barrio, un predio industrial o Mm, una ciudad, o digamos, el concepto es el mismo. En general lo que se buscaba antes con el diseño hidráulico, pluvial particularmente, era sacarme el agua lo más rápido de encima posible. Entonces se hacían estos canales de hormigón armado donde el agua que cae se vaya de mi área, digamos. mm, Eh, pero eso qué pasa, como bien decís, empieza a colapsar el sistema pluvial, digamos, de la ciudad, mm. porque todo el agua va muy rápido al sistema pluvial y se generan unos picos de caudal que después no pueden ser captados por el sistema y terminan generando inundaciones. Entonces, el concepto, digamos, tiende a captar esa agua. En general la tenemos que limpiar porque arrastra sedimentos, puede arrastrar hidrocarburos o contaminantes o residuos que arrastra de la zona donde cae el agua. Entonces la captamos, la podemos tratar, es decir, quitar esos residuos, esos sedimentos, hidrocarburos y contaminantes, y después reutilizar, ya sea para volver a infiltrar el suelo a la napa, o para riego podría ser, o para, depende del área, digamos, qué uso podemos tener del agua.
Entonces, en vez de consumir agua de napa, que también después en algunas ocasiones es escaso, Ujú. podemos reutilizar el agua de lluvia que tenemos como excedente. Entonces tiene como varias ventajas. Por un lado, no estamos saturando la red pluvial, evitamos inundaciones, bajamos el consumo de agua de napa y reutilizamos el agua que la verdad, digamos, en vez de ser un problema, la terminamos usando como lo que es un recurso súper importante. Claro, claro. Bueno, a ver, yo sé que no hay memoria de esto en Mar del Plata, pero en algún momento hubo un concejal aquí que proponía, fue un momento de un periodo de seca, habían bajado mucho, mucho los niveles de capa freática, había mucho problema para tener el volumen de agua que necesita la ciudad, y se hablaba hasta de construir un ducto del río Quequén hasta Mar del Plata, ¿no? Sería una obra impresionante, porque evidentemente venimos en un periodo húmedo importante, más allá de que hubo sequía seguida y hay buenos volúmenes, pero eso puede cambiar porque no sabemos cómo se va a comportar el clima en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que esto, si bien hay medidas que se pueden tomar a nivel, digamos, gobierno, después es muy importante las medidas que tomen los particulares, digamos, como que cada uno empieza a cuidar el agua. Acá en Buenos Aires vemos que muchas veces se riegan las veredas básicamente con agua potable, lo cual no es lo más eficiente Ujú. en cuanto a manejo de agua. No, claro. Tenemos lo bueno y lo malo que por ahora nos sobra el agua, Ujú, ujú, entonces lo que sobra no lo cuidamos tanto. Pero digamos, si estas medidas de mitigación las podemos tomar desde un barrio que se esté desarrollando, un predio industrial, hasta en Colombia, por ejemplo, ahora, ya es por ley que el 30% del agua de cada edificio tiene que ser reutilizada, ajá, para riego, para lavado, para algunas tareas. Entonces ya hay una conciencia colectiva del cuidado del agua. Y desde ACO, digamos, lo que trabajamos es eso, es todo el ciclo del agua, desde colectar el agua, limpiarla, retenerla y cómo reutilizarla, digamos, y cómo llevar, digamos, el concepto a algo que se pueda ejecutar en función del tamaño y cantidad de agua que necesitemos tratar. claro, claro. Bueno, esto es toda una cuestión eso, ¿no? En definitiva, porque estamos lejos nosotros, muy, muy lejos. Seguimos viendo yo diría la típica imagen de aquel que sale a lavar una vereda con manguera, deja la manguera abierta y va tirando agua y agua y agua potable sin ningún miramiento, ¿no? Sí, sí, digamos, hay canchas de fútbol o de golf que se ríen con agua potable. Nada, lo que sí para mí de las veredas es lo más el ejemplo más crudo de cómo derrochamos agua. em, pero, digamos, bueno, yo participé ahí del evento este del Rio State. También vi que Obras Sanitarias de Mar del Plata hay una charla muy interesante de los acuíferos que tienen y cómo Ujú, está creciendo esto ujú. que decís de las áreas urbanas. Y es fundamental empezar, Sí, digamos, sí. empezar con esto. De a poco vamos a ir concientizándonos del, como el mejor uso del agua. Y Ujú. hasta finalmente también es algo económicamente, digamos, que también trae Que tiene beneficios beneficio, económicos. obviamente. Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Porque cuando no hay agua, conseguir agua es caro. Y cuando tenemos exceso de agua e inundaciones, las consecuencias son también muy costosas. Entonces, poder regular eso, finalmente, si bien siempre tiene una inversión inicial, al final de cuentas genera también en lo económico ahorros, que a veces es el principal motivador para hacer algunas cosas. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Saludos. Agustín Eck, director comercial de ACO Argentina, que es una empresa justamente dedicada a esto, que hay que decir algo, se viene, y no va a ser neutro para